el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Catvlog. Mi nombre es Aster Jiménez y yo hoy, amigos, estoy que no quepo de la felicidad, de verdad, de grabar este video, porque como lo pueden notar, no estoy sola. El día de hoy tengo una gran invitada que la verdad soy muy fan, y ella es Ángeles Bravo. Ella es maestra, ella tiene estudios en historia, en filosofía, también es presidenta del Frente Nacional por la Familia aquí en el Estado de México, y es una mujer que la verdad a muchos nos inspira a ser mujeres de verdad, ¿no? Que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ella es invitada porque vamos a estar hablando sobre el tema del feminismo. Ángeles, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ay, muchas gracias a ti, Astrid, y muchas gracias a todos los que nos dan la oportunidad de entrar a sus casas o a sus dispositivos electrónicos y quieren platicar con nosotros. Y me olvidé de algo muy importante que tú me pediste que mencionara, que es que eres madre de familia y esposa, ¿no es así? Sí, siempre cuando alguien me hace favor de leer el currículum, les digo que lo más importante de todo es pues que soy mamá de 4 hijos y soy esposa, ya a punto de cumplir 18 años de casada. Entonces creo que de todas las cosas que he hecho en la vida esa es la más importante, y a veces la tendemos a minimizar como si no fuera. En verdad, el trabajo más importante que uno hace en la vida. Claro, y justamente vamos a estar hablando de esto más adelante, pero también ya entrando un poco en materia, muchas mujeres creen que si tú pones tu título de madre o de esposa primero, te estás como minimizando, ¿no? O sea, como que no le estás dando valor, por ejemplo, en este caso, a tus estudios, a tus logros, sino que estás como, sí, eso, minimizando. Eso es súper fácil que suceda, y nos pasa a las que estamos en la casa. ¿Tú no has oído eso que las mujeres, cuando empezamos a tener hijitos y empezamos a estar en la casa, que absorben muchísimo de tu tiempo y de tu esfuerzo, pues empiezan a decir que hay que salir de la casa porque el trabajo de la casa cansa, embrutece y nadie lo agradece, ¿no? Y entonces... y nadie lo paga, ¿no? Y nadie lo paga. Entonces parece que es un trabajo poco importante. Se nos olvida que el valor del trabajo que hacemos como mamás y como esposas y como mujeres no está en la remuneración económica, sino en la importancia o la trascendencia de lo que estamos haciendo. Entonces, claro, anteponemos siempre un título a un trabajo que es mucho más fundamental, que es mucho más trascendente, que es vital y que va para todas las siguientes generaciones, y pensamos que mi título es lo que me hace valer. Eso se me hace a mí delicadísimo, ¿no? Que primero valoremos a las personas por esa trayectoria profesional, que puede haber hecho cosas muy grandes y muy buenas y muy aplaudibles también, por supuesto, pero no está por encima de lo que realmente nos impulsa, nos da paz y nos lleva para todos lados, que es nuestro trabajo familiar. Muchas gracias. Y amigos, les decía, vamos a estar platicando sobre el feminismo, y yo lo sé, pero también me gustaría que nos platicaras, Ángeles, ¿qué crees que te capacita a ti para poder hablar de este tema? O sea, yo creo que lo sé y lo he visto y me inspiras mucho, pero para la gente que no te conoce, ¿qué crees que hace que Ángeles Bravo pueda hablar de este tema? Mira, no voy a decir que voy a hablar del feminismo por ser mujer, porque sería lo mismo que lo que dicen ciertos grupos feministas de que no puedes hablar del aborto si no tienes útero, porque estudiar y entender un tema no depende de tus órganos reproductores ni de tu función en la vida, sino de la capacidad que tengas de estudiarlo. Entonces, te voy a platicar que yo he estudiado este tema del feminismo desde muy chica. Mi mamá era presidenta nacional de una asociación de mujeres que se llama Asociación Nacional Cívica Femenina, que por cierto, si algún día nos ven a las chicas de ACIFEM, saludos. Y mi mamá siempre hacía mucho énfasis en que su asociación era femenina, no feminista. Entonces yo creo que adopté el tema de la mujer desde que era yo muy chiquita, porque yo veía a mi mamá yendo a todos los eventos y viajar por Latinoamérica hablando del tema del papel de la mujer y el rol de la mujer. Entonces a mí el tema del feminismo, de la mujer, de lo femenino, me llega pues como la leche materna, ¿no? Me llega así desde chiquita. Pero luego, cuando entro a la universidad, cuando yo estoy cursando la universidad, se da un movimiento que fue el parteaguas del feminismo, yo creo, en el mundo entero, que es la reunión que hubo en Beijing, China, en el 94. Fue súper famosa y fue la convención internacional de las mujeres de la ONU. Y ahí surgió por primera vez un tema que nunca nadie había oído ni sabía de qué estamos hablando, que es la palabra género, para referirle a los seres humanos. Antes género era una cosa que se usaba nada más para referir a las palabras, era una cosa de la lingüística. Y de pronto se convirtió en una palabra para las personas. Yo estudiaba filosofía en la universidad, y entonces llegan todos los documentos de Beijing a México y se empiezan a adaptar en 2 lados que son muy importantes, que son las leyes y la parte que tenga que ver con salud y educación. Entonces, en ese momento mi papá, que también fue un gran apoyador y sigue siendo, pero mi mamá ya falleció, pero mi papá, que impulsaba a mi mamá a todos lados y que seguía con ella a todos lados, me llevó los documentos, pues con el pretexto de que yo estudiaba filosofía, ¿no? Ya estaba yo así como dijo, tú que estudias derecho, mete los tamales al bote, pues así me pasó a mí. Tú que estudias filosofía, pues léete los documentos de género de Beijing. Entonces los empecé a leer
porque mi papá me dice, a ver, desenmascara aquí cuáles falacias puede haber o cuáles pueden ser sus errores o dónde está la trampa, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a estudiar todo el tema del género. Pero pues estábamos hablando del nacimiento de todo este movimiento, pues es el 94, ¿cuántos años ya han pasado desde entonces? Y ahí empecé a estudiarlo y estudiarlo. La verdad es que era tan radical la propuesta que pensábamos que nunca iba a poderse convertir en leyes en México y que esto pues iba a pasar como una moda que finalmente desaparecería, que nunca pasó eso, no desapareció. Pero entonces, pues, ¿qué me capacita para hablar de género? Pues no solamente mi trayectoria como hija de mi mamá, sino también como estudiante de filosofía y después como maestra, porque a mí me toca cuando yo soy de las primeras generaciones de maestros que empiezan a adoptar los temarios que se adaptan en México para adaptar todo esto de Benjit, que son cívica y ética. Me toca ser de las primeras. Yo cuando salieron 7 libros de cívica y ética en México, fueron los primeros, los leí todos, ¿no? Entonces creo que me he ido capacitando a lo largo de tanto como se ha ido abriendo esta agenda, a lo largo de la vida y bueno, cada vez más, por supuesto. Entonces, bueno, así he ido estudiando todo el género conforme ellos mismos nos han ido soltando la información, pues desde que eran chiquititos hasta como están ahorita ya siendo exabruptos por todo el país, pues desde todos momentos he estudiado esto. Excelente, muchas gracias. También sabemos, y no es novedad, que ocurrió todo esto el 8 de marzo, pero esto no es algo que pasa ya únicamente los 8 de marzo, ¿estás de acuerdo? Este tipo de cosas, este tipo de agendas feministas se han ido dando con más y más frecuencia y cualquier pretexto es bueno para hacer destrozos en las calles y cualquier cosa, algo... Es como un plan trimestral, ¿no? Yo como que así lo he ido detectando, como que cada 3 meses tienen una festividad para salir a la calle a hacer algún tipo de... No quieren que les digamos festividad porque ellas creen que ser mujer es tan penoso que no hay que festejarlo. Entonces no hay nada que festejar, dicen ellas, ¿no? Pero eso sí tiene que salir cada como 3 meses, yo creo que es hasta donde les rinde el presupuesto, para salir, hacer algún tipo de destrozo en las calles, mantener la agenda en la conversación pública y cuando ya empieza a bajar, entonces vuelven a salir y vuelven a hacer lo mismo otra vez a las calles y con diferentes tipos de pretextos, ¿no? El 8 de marzo por ser el Día de la Mujer, el Día de la Violencia, en noviembre tienen otro día y bueno, junio pues se lo echan completito prácticamente. Bueno, y ahora ya les está dando por también el de mayo porque odian a la madre, pero pues quieren hacer también un evento que con el pretexto de las madres. Entonces sí, es más o menos como trimestral, ¿no? Que van saliendo a la calle haciendo este tipo de cosas, yo creo que con ese objetivo, ¿no? Mantenerse en la conversación, ser el foco de la atención de la agenda pública y de la conversación de la gente normal, y entonces por eso constantemente hacen cosas además tremendamente escandalosas, ¿no? Porque si no es escandaloso, pues posiblemente la gente no va a hablar de ellas. En efecto, y justamente por eso considero que no solamente para 8 de marzo, sino pues nosotros también como católicos tenemos que estar hablando de estos temas en la contraparte, claro está, pero no solamente cuando ellas vienen y hacen sus cosas, sino estar formados todo el tiempo, ¿no? Entonces, Ángeles, quiero que nos ayudes a saber un poco de este tema, porque en estos días muchas mujeres católicas decían como, pues es que yo sí soy católica, pero también comparto el dolor de la injusticia en nuestro país, también comparto el que quiero que salir a la calle sin que tenga miedo o este tipo de cosas. Entonces hay personas que han estipulado que hay como 2 tipos de feminismo, ¿no? Este feminismo que va y es violento y todo, y un feminismo que realmente busca como cosas buenas o cosas válidas. ¿Tú crees que esto es cierto, que hay una separación de estos feminismos? Híjole, es una pregunta súper compleja, pero a ver cómo la podemos ir desmenuzando. La primera parte es la siguiente. Todas estamos indignadas ante la violencia que hay en contra de las mujeres, en contra de las niñas, en contra de los niños, en contra de los ancianos y en contra de los hombres. La indignación que nos causa la injusticia es natural al ser humano. Entonces, tú compartes la indignación por un maltrato a una mujer, así como yo lo comparto y así como lo compartimos con todas las mujeres en México y con todos los hombres, con todas las mujeres y hombres de buena voluntad del mundo, compartimos la indignación ante la injusticia. Además, se da por razones de empatía, que nos identifiquemos con la víctima porque comparte con nosotros, porque es mujer como nosotros o porque le ha pasado algo similar a lo que nos pasa a nosotros. Pues yo diría, es lógico que todas nos sintamos identificadas, además en un país tan altamente violento como es México. Es horrible decir esto, ya yo con el paso de mis años y como venerable anciana que ya soy, puedo decir, así no era México, pero ahora sí es. Es un país altamente violento, en donde podemos ver cosas escalofriantes
todos los días en los periódicos, no en la nota roja, sino en las primeras planas de los periódicos. Claro, cuando vemos esto no podemos más que sentirnos indignadas y además entender esto. Efectivamente sí existe una manera de violencia contra la mujer a la que se le ha llamado tradicionalmente machismo, y es el término correcto además, que existe y que es agraviante. Yo recuerdo cuando era niña, en mi casa no existía ningún tipo de maltrato ni de trato distinto por ser hombres o mujeres. O sea, en mi casa fuimos todos criados como en igualdad absoluta. ¿Tienes hermanos? Tengo hermanos, yo soy la mayor de 5 hermanos, tengo una hermana y 3 hermanos. Yo digo que a todos nos trataban igual. Mis hermanos a lo mejor piensan que ellos no los trataban tan bien, pero no. La verdad es que yo siempre sentí que mi papá igual pensó que todos teníamos que salir, estudiar la universidad, ser personas públicas en el sentido de salir a la calle y hacer nuestro trabajo y enfrentarnos a las dificultades de la vida con las mismas capacidades y etcétera. Entonces, mis papás jamás en la vida hicieron una cosa de porque tú te vas a casar, no estudies o no hagas, jamás. Esas conversaciones nunca las tuve en la vida, ni nunca las vi en mi casa. Mi mamá, pues como te cuento, o sea, igual un día estaba en Argentina, que en Dominicana, que en Nueva York, dando una plática aquí en Sinacantepec, o sea, por todos lados. Y yo veía que mi papá le impulsaba muchísimo. Entonces, esto te lo digo porque recuerdo cuando fui a casa de unos amigos que me invitaron a comer a su casa y vi a la mamá parada junto al papá, dándole de comer, calentándole las tortillas, viendo que al señor no le faltara la sal, viendo que al señor no le faltara el cubierto y que ella no podía comer hasta que el señor no estuviera completamente atendido. Y cuando el señor se levantó de la mesa y ya dejó de comer, entonces la señora recogió lo del señor, lo de los niños y comió ella. Yo no podía creer, o sea, cuando vi eso, fue mi primer contacto con lo que sería el mundo machista. Nunca en la vida me imaginé que alguien pudiera pensar que una mujer no podía estar en la misma mesa que un hombre. Entonces, si a ti te agravia eso, es normal que nos agravie ese tipo de cosas, ¿no? Posteriormente tuve más contactos cada vez más cercanos o cada vez más próximos. Aquí, como es canal católico, un día me fui de misiones a la Sierra Gorda de Querétaro. Me tocó dormir en una casa que la gente te abre las puertas de su casa y te deja quedarte ahí. Entonces me quedé ahí a dormir con una señora que tenía su hijita y yo. Nos dormimos las 3 en la misma cama. En la noche, como por ahí de las 2 de la mañana, llegó el cuñado, pues borracho, a pues tocar la puerta a golpes, abrir la puerta y yo... Fue como la primera vez que tuve de cerca el miedo de pensar, este señor me podría agredir y yo no me podría defender de esto. Estaba yo aterrada, la verdad, no sabía yo ni qué hacer, estaba la chiquita, la niñita de la casa, y ¿a quién le llamas a medianoche? Y tú hasta allá, lejos de tu familia. No, por supuesto, y lejos de todo mi equipo, porque pues yo no iba sola, obviamente iba a mi equipo, pero nos habían distribuido en casas. Entonces, cuando tú ves esas cosas, obviamente te indignas, ¿no? O sea, finalmente logramos expulsar al borracho de la casa, cerramos la puerta, pues tranquilizar a la niña chiquita, tranquilizar a la señora, tranquilizarse uno mismo y decir, no pasó, pudo haber pasado. Yo creo que te espanta el podría, tanto como te espanta lo que hubiera sido en realidad, ¿no? Entonces, a todos nos indigna eso. O sea, quien no se siente indignado ante ese tipo de violencia, pues no tiene sangre en las venas o no ha desarrollado empatía para poder sufrir lo que te pasa o lo que te podría pasar o lo que le pasó a alguien como tú, que ese es el caso de las mujeres. Entonces ahí es donde entran un grupo de personas de buena intención que quieren luchar en contra de esta tremenda injusticia. Pero el problema y lo grave de todo esto es que empiezan entonces a formar un discurso que ellas utilizan mucho la palabra visibilizar, ¿no? Que para visibilizar esta violencia contra la mujer invisibiliza todos los demás tipos de violencia. Entonces todo lo demás que sufran todos los demás seres humanos no importa. Posiblemente hasta se lo merecían, dirán ellas, ¿no? O sea, posiblemente pues por ser hombres se lo merecían. Como los hombres matan hombres, no importa que los hombres se mueran. Entonces, como empiezan a sesgar el discurso, de pronto ya se vuelve imposible que podamos tomar acuerdo en esto que era el origen de nuestra indignación. Y decir, sí, claro que está súper mal, ¿no? Claro que está súper mal. Y mira, esto es un tema que yo sé que no me invitaste a hablar de esto, pero sí es bien importante decirlo. O sea, sí tenemos que combatir todo tipo de comportamiento social que vaya en contra de la dignidad de cualquier ser humano. Y las mujeres históricamente sí han recibido algunos tipos de maltratos injustificados, ¿no? Yo cuando, bueno, ya hablé mucho de mi mamá, creo que la voy a citar mucho en esta plática del día de hoy porque la verdad es que pues fue quien me formó y me enseñó todo esto, pero cuando llegamos a vivir aquí a Toluca, en el centro de Toluca, y pues mi mamá se le ocurrió hacer un congreso de mujeres en uno de los hoteles que estaban a la entrada de la ciudad ahí, por donde ahorita ya es casi Crisa y por esa zona de Toluca. Bueno, pues mi mamá impresionada estaba de que la señora le decían, no voy a poder ir al congreso porque mi esposo no me da permiso de manejar hasta allá.
es que cuando tú oyes esas cosas dices, esto no está bien, ¿no? O sea, no está bien que una mujer no pueda manejar, no está bien que una mujer tenga que estar de pie mientras su esposo come, y no está bien que una señora tenga que aceptar que va a llegar su esposo o su cuñado borracho a ver si abusa de ella en la noche. Entonces, cuando tú ves eso, tú entiendes a la gente que se indigna y dices, es cierto, o sea, esto no puede ser, y no podemos negar ese tipo de comportamientos altamente violentos y discriminatorios y que atentan tanto contra la dignidad del ser humano. Pero tampoco podemos justificar por esa indignación otro tipo de atropellos, como puede ser lo que sufren los niños, lo que sufren los ancianos y lo que sufren los varones. Y tampoco podemos, a partir de estos atropellos, justificar lo que ellas han querido llamar discriminación positiva, que significa privilegios para un determinado sector. Entonces, si bien es cierto, compartimos este mal de origen, la realidad es que yo no veo cómo podamos construir un feminismo con estas palabras y con esta estructura y con este discurso, con palabras como género, con palabras como patriarcal o con palabras como heteropatriarcal o con palabras como adultocentrismo y todas estas palabras que están llegando de novedad a nuestras vidas y que las vamos adaptando y pensamos que las podemos bautizar de alguna manera, ¿no? O sea, vamos a utilizar estas palabras y vamos a utilizarlas para el bien. Porque los lenguajes, y esto es bien importante, configuran la mente. Bueno, mira, te voy a decir claramente, a México vinieron a capacitar sobre esta agenda y te puedo dar los nombres y los momentos y los lugares, porque fueron financiadas por el gobierno de México y todo, de España y de Argentina, que es de donde vienen los movimientos feministas más radicales del mundo hispánico. Obviamente en Uruguay hay una fuente y mucha financiación para este tema, pero vienen de España, de Argentina a financiar para cerrar una pinza que es muy importante. ¿A dónde van a financiar principalmente? Van a financiar todo lo que tenga que ver con los programas educativos, entonces se implementa la materia de formación cívica y ética que luego se va convirtiendo transversal en todas las áreas de todas las materias. O sea, no importa que es matemáticas, tú das matemáticas con perspectiva de género, ¿no? Entonces, primero empieza con formación cívica y ética y después termina con cualquier materia y transversaliza el tema de la educación de género y luego también le llaman educación sexual y meten conceptos que no existen en ningún lado, pero ya se volvieron parte como del imaginario popular, como son los conceptos de derechos sexuales y reproductivos, que eso no existe en ningún ordenamiento nacional ni internacional, pero pues ya se volvió un concepto ahí que todos oímos. Entonces tú con esto captas a la juventud de la forma de la educación y luego captas a las mamás con el tema de la salud, que con eso cerramos muy bien la pinza, porque todos necesitamos o educación o salud. Entonces tú llegas al centro de salud para que desde que llegues te digan cuántos hijos quieres tener, por qué tantos, como si toda la educación sexual que requiriera un ser humano fuera una educación anticonceptiva o una educación antimaternidad o propiamente dicha antinatalista. Pero cuando hablamos de otros temas gravísimos de educación sexual, como es el tema del cáncer cervicouterino, que puede ser el tema de que el 54% de los niños nacidos en México nacen fuera de un entorno familiar estable, o sea, todos estos temas de educación sexual quedan anulados frente a una unificación del pensamiento en torno a violencia y anticoncepción, ¿no? O sea, ahí se centra todo el tema de la educación sexual, desde las escuelas y desde la pinza que se cierra con la salud. Y todo esto se imbuye en programas educativos que llegan desde los programas que vemos en la televisión, las series y todo eso, que lo que nos están haciendo es reafirmando. Entonces, al final de cuentas, la persona cree que llegó por sí misma a las conclusiones que le ofrecieron en la primaria, en la secundaria, con sus libros de texto, luego el cuadro de vacunación, y no estoy en contra de las vacunas, pero hubo una cartilla efectivamente que daba permiso al niño de entrar a clases de orientación sexual. Estoy hablando de niños de 9, 10 y 11 años sin consentimiento o conocimiento de sus padres de familia. Entonces ya ahí los tenemos, y eso fue en el 2006 más o menos, cuando se empezó a implementar toda esta cartilla que le llamaban de vacunación, pero era de salud, y entraba todo eso. Entonces cerramos educación, cerramos salud y bañamos todo esto con programas de televisión, series espectaculares, etc. Entonces, de que la agenda no es propia, no es propia. De que no es novedosa tampoco, porque viene importada, se paga desde fuera y se impone a la población. Porque nunca ningún papá o a ninguna persona dijeron, oye, vamos a hacer estos cambios y esto va a tener estas consecuencias. De lo que se trata es de diseñar una nueva identidad de personas, unos nuevos seres humanos que tengan una nueva identidad y que la asuman como propia, que es algo que te pasa a ti y que es algo que me pasa a mí,
que ellos ya creen que llegaron a esas conclusiones por sí mismos, cuando realmente yo, que lo he estudiado desde el 94 hasta la fecha, puedo darte claridad de cómo fue diseñado este programa de cultura y este programa de pensamiento, que ahora son el lenguaje cotidiano en el que se comunica la gente. Muchas gracias. Qué impacto. Te deja mucho que reflexionar, pero volviendo un poco a todo este tema del catolicismo y el feminismo, porque entonces es una, digo, yo creo que la pregunta se contesta sola, pero ¿por qué uno de los principales blancos a atacar en toda esta lucha feminista es la iglesia? Y concretamente lo vemos cuando son las marchas y van y tiran todo y cosas de la iglesia. Sí, efectivamente eso es súper curioso, ¿no? O sea, tú oyes constantemente que las feministas más radicales y las feministas no tan radicales, tus compañeras de la escuela, mis amigas, la gente, dicen, no, es que esto se trata de ser laico. Pero la laicidad del Estado tiene que ser para el respeto de la libertad de conciencia. O sea, ¿por qué el Estado es laico? Pues para que cada quien de los habitantes de un país podamos creer y pensar lo que queramos y podamos tener o no un culto religioso. O sea, eso es el Estado laico, es el que no te impone una religión o una manera de pensar. Estado laico no es el que prohíbe la manera de pensar o prohíbe la religión. Esto te lo quiero decir porque sí tiene que quedar bien claro. El Estado tiene la obligación de ser laico para respetar la libertad de conciencia de todos sus habitantes. Pero el pueblo, tú y yo y la señora de enfrente y la gente que vive en este país, no tiene por qué ser laica. Tú y yo podemos tener fe y vivir de acuerdo a nuestra fe, y eso no contraviene al Estado laico. De hecho, ese es justo el sentido del Estado laico, es que tú y yo podemos vivir la fe que queramos o no tener ninguna fe y nadie nos puede decir lo que podemos o no creer. Entonces, ellas toman la bandera del Estado laico y dicen, es que tú estás imponiendo tu moral religiosa y entonces te obligan a sentirte culpable por tener fe. Cuando esto es un despropósito, porque ellas son capaces de ir y destruir la catedral, como pasó aquí en Toluca y en todas las capitales pasó eso. Se fueron a los templos principalmente católicos, y esto también hay que decirlo, no fueron a cualquier templo a destruir cualquier lugar, fueron a los templos católicos en Oaxaca, sacaron las bancas, incendiaron las puertas, destruyeron las imágenes religiosas. En Toluca quisieron atentar contra la catedral, nada más la pintaron por fuera, pero así pasó en todas las capitales de toda la República Mexicana, o en algunas de las capitales de la República Mexicana en donde ellas se reunieron. Por cierto, lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en España. O sea, original no es si viene de fuera y si está obligado, pero además tampoco es laico. O sea, no, porque no respeta la opción religiosa de las personas. Y lo que es bien interesante es que sí son capaces de salir en sus marchas a sacar vírgenes o unas figuras que aparentan ser la Virgen Dolorosa o la Virgen de Guadalupe o alguna vocación mariana, con pañoletas verdes, con los senos desnudos, con blasfemias claras, con representaciones de la Virgen María practicándose un aborto. Entonces, de lo que ellas están hablando no es de un Estado laico, claramente ellas están hablando de un Estado anticatólico. Y cuando tú estás platicando con ellas en un debate lo más civilizadamente posible, en donde tú empiezas a hablar de, oye, pero esto no se sustenta según el derecho, esto no se sustenta según la medicina, y esto no se sustenta según la embriología, y esto no se sustenta, inmediatamente te contraatacan diciéndote que tu moral religiosa, porque no te están escuchando. Ellas tienen un discurso y ese discurso va permeando, porque de tanto que han repetido que esta moral es únicamente religiosa, que al final de cuentas les hemos terminado creyendo que cada vez que defendemos la vida o la familia es porque lo hacemos desde un punto de vista religioso. Yo soy católica, tú tienes ahorita un canal católico, pero mi trabajo no es religioso. De hecho, mi trabajo como parte del Frente Nacional por la Familia es trabajar con personas de diferentes confesiones religiosas, cristianos y no necesariamente cristianos, sino de otros tipos de credos. Y hemos encontrado muchísimos puntos de afinidad, no porque seamos creyentes, sino porque tenemos en común un sentido de educación, de humanidad y de perspectiva al futuro. Y entonces vemos que estas leyes no están dañando ahorita, van a ser una cosa que va a dañar en 20, 30 años. O sea, vamos a ver todas las secuelas de esto. Entonces, es mentira que ellos no quieran un Estado laico, pero esto sí lo tenemos que decir bien claro. Los católicos tenemos que ponernos claramente la camiseta en la defensa de la vida, en defensa de la familia, y en poner un freno al mal, y en poner un freno a la violencia, y en poner un freno a todos los ataques que se han estado dando en contra de la iglesia desde estos grupos, que yo quisiera decir que son radicales y radicalizados, pero la verdad es que ese es un modo natural de actuar. Lo decíamos al principio, hacen 3 o 4 marchas a lo largo del año, y en todas esas marchas a lo largo del año terminan siendo blasfemos,
terminan siendo ofensivos, terminan atacando a los católicos, terminan sacando a pasear vírgenes, terminan poniéndole pañoletas verdes al Cristo o pañoletas verdes a la imagen de la Madre Teresa de Calcuta o poniéndole pañoleta verde a la Virgen Dolorosa que se encontraron en el camino. Entonces, ellas no son laicas y nosotros sí tenemos miedo de enfrentarnos y nuestra fe no es algo que nos debería de avergonzar. Muy bien, muy bien. Ya para ir cerrando un poco, porque hay que ir cerrando. Claramente nosotros podríamos estarnos aquí horas, pero hay que ir cerrando, amigos. Las mujeres que queremos justicia, ¿no? Porque es cierto, ya lo decías, es algo inherente al ser humano, ¿no? Pero yo te he visto a ti en tus luchas y tu lucha no es una lucha de violencia ni nada por el estilo. Entonces, todas estas mujeres que quieren encontrar un lugar o una manera de cómo hacer las cosas, cómo exigir esto, pero sin estar ahí con estas mujeres que van y hacen todo esto, ¿qué podemos hacer para que realmente nuestra voz sea escuchada, para cambiar un poco las cosas, pero sin estar militando de ese lado y pidiendo cosas que van en contra de nuestra fe, como lo son el aborto y tantas cosas horribles que ellas proponen? Mira, lo primero que yo pienso que tendríamos que hacer es reivindicar y sentirnos orgullosos de nuestra fe, de nuestro modo de vida y de nuestras decisiones, porque parece que estamos atemorizados de proclamarlo, ¿no? Sí, entonces sí. no queremos decirlo en voz alta, no queremos decir lo que nosotros creemos porque tenemos, yo no sé si miedo de que nos rechacen, de que nos vean feo, o no queremos incomodar a nadie. Pero lo que tenemos que entender es que nuestra fe no debe de ser incómoda para nadie, pero si a alguien lo incomoda, hasta viene en el Evangelio, ¿no? O sea, ¿qué dice el Evangelio? Fuego he venido a traer al mundo, ¿y qué querré yo? Sino que arda. Ahora no se trata de ir a quemar puertas, este fuego es un fuego interior que te tiene que llevar a ir a contagiar esta luz hacia otras personas, o a contagiar esta convicción hacia otras personas. Entonces el primer camino es no estar avergonzado de lo que creemos ni de lo que somos. Somos católicos, no nos da vergüenza ser católicos, no nos da pena que nos vean católicos y no nos da pena que nos vean con pañoleta azul. Fíjate qué terrible ha sido que el símbolo de la lucha por la mujer sea la pañoleta verde, que no tiene nada que ver con casi ninguno de los problemas que tenemos en nuestra vida las personas comunes y corrientes. O sea, tú y yo, a ti y a mí no se nos soluciona ningún problema con el aborto. O sea, mis problemas reales y tus problemas reales tienen otras cosas que ver, ¿no? Tienen que ver con movilidad, dinero, seguridad, estabilidad, opciones a futuro, opciones laborales. O sea, esos problemas, esos del aborto ni los tocan ni los ven. Sin embargo, ve las campañas publicitarias de este mes y todas están en verde. O sea, zapatos verdes, ropa verde, todo en verde, como si la lucha por el aborto fuera la lucha que identifica a las mujeres. Entonces, tenemos que romper esa dinámica de comunicación. El verde no me identifica, y lo digo con tristeza porque a mí sí me gusta mucho el color verde, sí es mi color favorito y ahora ya casi nunca lo puedo usar, pero lo primero que tenemos que decir es que a mí no me identifica tu lucha, pero soy tan mujer como tú. Y una cosa que te quiero decir que me parece súper importante es no hacer diálogos polarizadores, o sea, no enfrentarnos solamente en las diferencias, sino buscar los puntos de encuentro que podamos tener con diferentes grupos y sectores. Sí tenemos que ir encontrando el camino del reencuentro. O sea, sí tenemos que ir viendo cómo le hacemos para volver a hablar con esas amigas, para volver a hablar con esas primas, para poder volver a hablar con esa tía, para poder hablar con esas personas a las que por las que nos hemos sentido agraviadas o por las que nos hemos sentido minimizadas o invisibilizadas, y acercarnos otra vez para buscar el camino del reencuentro. Lo siguiente que tenemos que hacer es no avergonzarnos de nuestra fe. Y la tercera cosa es que tenemos que tener una formación sólida y una participación activa. Y no puede haber otro camino, yo no lo veo. Formación sólida, estudiar, prepararse, buscar, leer, no quedarse con una respuesta, sino buscar 2, 3, 4, aceptar cursos de capacitación que, por ejemplo, nosotros como al Frente damos muchísimo. Yo creo que en estos últimos 6 años que he estado en el Frente, yo creo que me he capacitado a menos de unas 15,000 personas. Entonces, pues hay que ir con la gente y explicarle y decirle y denunciar por un lado y anunciar por otro nuestro mensaje, denunciar la gravedad de esto y anunciar lo bueno. Y luego hacernos visibles, porque no puede ser que esta pequeña minoría de 300 mujeres que vinieron a destruir el centro de la ciudad de Toluca sean noticia cuando todas las miles de mujeres, ¿cuántas mujeres hay en el Valle de Toluca? No hay 300, hay muchísimas mujeres en el Valle de Toluca, pero ellas están calladas, guardadas en su casa sin activarse. Entonces la otra cosa es activarnos. Ahorita por redes sociales, porque la condición sanitaria eso nos obliga, ¿no? Que sea un tema de activarnos en redes sociales, pero hacer visible lo que ellas quieren hacer invisible. Yo creo que eso es bien importante. O sea, hagamos visible que existimos, que aquí estamos, que estamos en pie de lucha nosotras también, que nuestra lucha no es violenta, pero no es menos lucha, ¿no? Y que si ellas no se cansan, nosotras tampoco nos vamos a cansar, aquí vamos a seguir.
Amigos, y yo quiero también compartir un poco, aquí ya me permito compartir algunas cosas de ti, Ángeles, pero hubo una chica concretamente que me escribió y me dijo, es que yo no quise estar ahí en la valla de la catedral y todo, porque siento que con eso como que muestras rechazo a la mujer que está del otro lado, siento que con eso también estás dándole un valor como al templo en lugar de a Dios y demás, pero más allá de meternos en esos asuntos, Ángeles no estuvo ni con esas mujeres destructoras ni con nosotros en la catedral. ¿Qué estuviste haciendo ese día? Yo ese día fui a una manifestación a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, a la Cámara de Diputados Federal, a una manifestación de mujeres de diferentes edades, credos. Había niñas, había viejitas, había cristianas, había católicas, había mormones, había testigos de Jehová, habíamos de diferentes credos, mujeres todas que nos fuimos a manifestar, a tratar de hablar con los diputados. Nos recibieron 3 diputadas, entonces también hay que hacer eso. Desafortunadamente, ese evento, que fue masivo porque pues fueron más de 500 mujeres, no fue tomado en cuenta ni salió en los medios de comunicación, no es noticia. Entonces, sí nos deja un sinsabor pensar que solo si eres violento vas a recibir la atención que estás tratando de canalizar. Entonces yo lo que les digo es, y mira, no debería a lo mejor decirlo, pero mucho de mi trabajo es hablar con la prensa, y a mí muchos periodistas me han dicho en corto, es que nosotros estamos a favor de ustedes, pero no lo podemos publicar. No lo podemos decir. Entonces, como ellos están atados a veces de manos y sus medios, bueno, también pueden haber sido vandalizados, como ya pasó también aquí en Toluca, nosotros tenemos que ser nuestros propios representantes. Eso es lo que quiero decir. O sea, seamos nuestros propios representantes en los medios. Tenemos ahora las redes sociales, que son una gran catapulta de información. Entonces, tenemos las redes sociales, tenemos también la posibilidad de ir a representarnos a nosotros mismos delante de la Cámara de Diputados, es decir, salgamos. No somos menos empáticas con el dolor de las mujeres por manifestar lo que realmente creemos o por fomentar una cultura de paz. Yo estuve en la Cámara de Diputados, estuvimos ahí muchísimas mujeres, fueron mis hijas. Para mí fue súper impresionante que mis hijas pudieran estar hermanadas realmente con otras mujeres que no conocen, que nunca han visto, que no profesan su misma fe, pero que sí pueden estar juntas por amor a la mujer y por amor a México. Para mí eso, o sea, fue impresionante y fue doloroso llegar a Toluca a ver cosas rotas, edificios destruidos, rayones por todos lados, policías atrincherados. Entonces, para mí fue terrible, pero para mis hijas creo que es un aprendizaje de decir en qué parte del camino vas a querer estar. En el que siembra violencia y miedo o en el que vas a ser constructor de paz. Entonces, sí, efectivamente yo no fui a proteger la catedral porque tenemos que hablar por nosotras y levantar la voz y llegar a todos los espacios que nos sean posibles y a veces arrebatar los espacios que no nos quieren dar. Excelente, pues muchísimas gracias. Un último mensaje que quieras decirle a la mujer católica de este siglo, de esta actualidad. Yo lo que le quiero decir a la mujer católica de este momento, siglo XXI, es: podemos hacer muchas cosas, podemos ser diputadas, podemos ser médicos, podemos ser comunicólogas, podemos ser empresarias, podemos ser vendedoras, pero no podemos dejar de ser mujeres. Y cuando alguien te quiera convencer que para poder salir y triunfar en el mundo tienes que dejar de lado tu feminidad, tienes que dejar de lado tu maternidad o tienes que dejar de lado tu natural inclinación al amor, quiere decir que esa persona no ha entendido lo que es mujer y no la valora. Entonces, seamos mujeres plenas, íntegras y disfrutemos la feminidad. Yo, este discurso de 8 de marzo no hay nada que festejar, no lo compro. Yo sí festejo ser mujer, sí me siento orgullosa y feliz, sí me gusta ser mujer. Yo soy honesta, camino por las calles, tomo autobús, viajo en metro, rara vez ando en coche y jamás en la vida me he sentido menos por ser mujer y estar en el transporte público, en la calle o en el espacio público y mucho menos en el privado. O sea, siempre me he sentido orgullosa y feliz de poder ser mujer en el siglo XXI y yo quisiera que nadie en la vida las tuviera que convencer de que ser mujer es una desgracia, de que ser mujer es una vergüenza o de que ser mujer es un modo de opresión, porque eso no es ser mujer es muchas cosas más y tenemos que sentirnos verdaderamente felices e identificadas con nuestro ser femenino. Ángeles, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron viendo este video. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. También les voy a dejar abajo en la descripción el link al canal de Ángeles, que va empezando, pero sé que va a ir creciendo mucho. Sé que nos está compartiendo cosas también muy padres y justamente esto, ¿no? Sin dar necesariamente como primer argumento soy católico, soy de fe, ¿no? Sino argumentos desde la filosofía, argumentos desde la razón. Entonces, pues muchas gracias por también compartir. Muchas gracias a ti. Mi nombre es Astrid Jiménez, esto es Cat Vlog y nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias, Ángeles. Bye.